Bien, vamos a ver cómo corregir estas actividades de la traducción del ADN. Aquí tenemos en este primer caso un tipo de pregunta que te habla sobre lo más central de la biología. Recordar que en este caso consiste en el paso de ADN a ARN mediante la transcripción y de ARN a proteína mediante la traducción. Y hay un proceso también que es la replicación, que puede ocurrir tanto en el ADN como en el ARN, y la retrotranscripción, que puede ocurrir al pasar de ARN a ADN, que ocurre en algunos microorganismos como el VIH. Vale, dicho esto, que es solo una contextualización, vamos a ver qué es lo que nos pide en este caso el ejercicio. Copia el esquema y completa las casillas en blanco con la secuencia de bases de cada una de las macromoléculas. Vale. El orden de esto no me gusta porque me gustaría más responder primero al apartado B. Nombre del tipo de ácido nucleico que corresponde a los números representados como 1, 2 y 3. Porque una vez primero tenemos que identificar qué nucleótido, qué ácido nucleico es cada uno para identificar cómo es el paso de... ¿no? Pero bueno. Entonces, el número 1 sería ADN. ¿Por qué sabemos eso? Pues porque es complementario, porque es la única que son dos cadenas. En este caso, aquí arriba vemos una de color gris y aquí abajo vemos una de color blanco. Si te fijas, además son, como bien habíamos dicho, son antiparalelas. Es decir, una va del sentido 5' al 3' y la otra va del 3 al 5'. ¿Vale? ¿Por qué aparece una en gris? Pues porque realmente en este caso no nos interesa esa hebra, porque la que nos interesa es la hebra molde, que es la que se usa para sintetizar el ARN. Que tú dices, si esto es ADN, ¿cuál es la siguiente molécula? ARN. Muy bien. Bien. Recordad una cosa, que el ARN tiene una peculiaridad y es que va creciendo del 5' al 3'. Es decir, esta es la parte más nueva de la cadena y esta es la parte más vieja. Cuando hablamos de vieja y nueva es muy poca la diferencia en tiempo, ¿no? Pero bueno, entendemos que esta es la parte por la cual comienza a sintetizarse el ácido nucleico, el ARN. Bien, y llegamos al número 3. Y es el motivo por el cual he elegido esta pregunta, porque es una pregunta trampa. ¡Ja! Be careful, my friend. Entonces, tú dices, vale, lo más centrado de la biología. Esto es ADN, esto es ARN, por tanto, esto es proteína. Chimpún y para adelante. Pues no, señores, hay que tener cuidado con esto. Y es que aquí hay una palabra clave que les había dicho a ustedes en el tema. Secuencia anticodón. ¿Y el anticodón dónde está presente? En el ARN, en este caso de tipo transferente. Vamos a recordar eso. Bien, para recordarlo vamos a esta imagen que tenemos en los apuntes. Entonces, en este caso, en color azul, moradito, no sé, tendríamos la cadena de ARN mensajero. El ARN mensajero, ¿qué es lo que pasa? Que se codifica cada 3 bases nitrogenadas o cada 3 nucleótidos, se forma un triplete o codón. Entonces, el primer codón siempre va a ser AUG. ¿Qué es lo que pasa? Que a este codón se une específicamente un anticodón, que es la parte, en la región del ARN transferente que se une complementaria a esta. Y entonces, ¿qué es lo que permite el ARN transferente? Permite relacionar el triplete con un aminoácido particular y exclusivo. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vemos en este caso aquí, lo que te está pidiendo no es la proteína, porque la proteína te aparece resaltada aquí, te dice H2N COOH. Entonces te está diciendo, oye, y no solo eso, te está diciendo péptido. Por si no te das cuenta, mi niño, te está diciendo que esto es una proteína. Entonces, aquí el problema es que estos huequitos que tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es indicar los anticodones de cada uno de los tripletes de ARN transferente que se unen, ¿vale? Y esto, el problema es que cada tipo de pregunta te puede aparecer de manera distinta. Entonces, en este caso concreto te está poniendo anticodón y por tanto te está pidiendo el ARN transferente. Hay veces que no te va a pedir eso, hay veces que sencillamente te pone la tabla del código genético
tú sacas el ADN, sacas el ARN y sacas los aminoácidos que forman, en este caso, la secuencia. ¿De acuerdo? Puede ser que ni siquiera te pida eso. Puede ser que te ponga esto mismo, H2 péptido COH, es decir, que se ha creado una proteína y me da igual y no te aparece nada de anticodón. Sencillamente te está pidiendo pues que le expliques el ADN y el ARN. Entonces, ¿por qué pongo este ejercicio? Para que se vean ustedes que más o menos con el mismo tipo de esquema de pregunta se puede preguntar cosas distintas y tienen que fijarse. Y para eso es clave, soy más cansino que vamos, la palabra anticodón, porque eso te va a determinar si te está preguntando por el ARN transferente, por si la proteína o lo que sea. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a ir respondiendo entonces, en este caso, las distintas preguntas. Ya hemos identificado, por tanto, el 1 ADN, 2 ARN y 3 ARN transferente. Bien. ¿Cómo se denomina el proceso señalado con la flecha 1? Pues el paso de ADN a ARN sería transcripción y el paso 2 pues sería traducción. ¿De acuerdo? Y aquí sencillamente tenemos que quitar esto. Lo que nos tenemos que hacer es ir rellenando por complementariedad. Si se fijan, aquí te aparece una adenina, por tanto complementaria a la adenina, en el caso de este que sería ADN, sería timina. Entonces, en este caso ya solo nos quedaría rellenar por complementariedad los huecos que nos quedan. Entonces, si se fijan, en este caso la primera fila no nos interesa porque es la hebra molde la que sí nos interesa, que es la que va en este caso de 3 a 5'. Y nada, vamos a ir rellenando. Entonces, adenina iría con, en este caso complementario sería timina. Y aquí, ¿cómo sabemos cuál sería? Uy, pues vamos a ver. Si este es el ARN transferente, este se une complementario a ARN mensajero mediante la timina. Y por tanto, en el ADN, la secuencia que te aparecerá sería la adenina. No, chicos, aquí hay un fallo. Y es que en este caso nosotros, esta fila de aquí está, y esta de abajo estamos hablando de ARN. Por tanto, no puede ser timina, tiene que ser uracilo. Bien, la citosina se une con guanina. La adenina se une con, este es ADN, por tanto timina, citosina, guanina. Aquí no sabemos cuál es, pues vuelve a ocurrir lo mismo. El ARN transferente se une específicamente al uracilo del ARN mensajero y que se une a su vez con la adenina del ADN. Citosina, guanina, es total. Aquí exactamente lo mismo que antes. De hecho, me he dado cuenta que igual, ¿no? Vale. La adenina del ARN se une, en este caso, con la timina. Citosina con la guanina, adenina con la timina, adenina con uracilo y en el ADN con adenina. Y ya por último terminamos de rellenar la secuencia del ARN transferente, que la adenina se une con el uracilo, la guanina, con citosina, la adenina con uracilo, la guanina con citosina, guanina, citosina, adenina, uracilo, guanina, citosina, adenina, uracilo, guanina, citosina, es exactamente la misma secuencia. Me estoy repitiendo más que... y listo, ¿vale? Si te fijas realmente como esta secuencia de en medio es complementaria a la que tenemos aquí arriba y a su vez esta de aquí abajo es complementaria a la de medio, se supone que esta y esta deben ser exactamente iguales, salvo por una cuestión. Y es que esta es ADN, por tanto tiene timina, y esta es ARN, por tanto tiene uracilo. Revisamos a ver si es verdad. En efecto, premio. Puedes pasarnos a la siguiente pregunta. Aquí te aparece un esquema, identificar las moléculas y orgánulos numerados. Bueno, en este caso, esto es un ribosoma, su unidad mayor, su unidad al revés, menor y mayor.
El número 2 sería el complejo que se forma del ribosoma. El ARN mensajero sería esta hebra que te aparece aquí, que si se fijan se une entre el espacio que queda de las dos subunidades, y aquí va creciendo otra cosita transversal al ARN mensajero, que en este caso se trata de la proteína que va creciendo en el sitio P del ribosoma. Entonces el número 3 sería el ribosoma. Y por último, aquí te aparece el 4 que dices, ¿qué es esto? Básicamente esto tiene pinta, pudiera ser un lumen. A lo mejor podría ser retículo endoplasmático, porque es retículo endoplasmático rugoso, o algo por el estilo, ¿no? Vale, nada, y el resto de preguntas son como bastante sencillas. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos que identificar las distintas partes que intervienen en un proceso como es la transcripción. Los procesos patológicos humanos que dependen de la expresión de los genes a menudo muestran fallos celulares. Vale. A partir del esquema adjunto indica los nombres de los componentes que aparecen señalados con las letras A hasta la G. Entonces, yo les recomiendo cuando haya este tipo de preguntas que lo hagamos en sucio primero, en algún cachito que tengamos, o en algún lado, porque o lo hacemos en lápiz y después lo borramos, porque es bastante fácil confundirse. Vale. El número A, pues, es esto, pues que ponemos ARN transferente, por ejemplo. Y entonces, el B, ¿qué sería? Bien, por eso mismo les decía que es importante tener en cuenta que nos podemos confundir. Porque el B, tú dices, vale, es esta región de aquí, el anticodón. Entonces el C, no. El C sí que es verdad que es esta especie de como de flecha que te indica desde aquí hasta aquí, concretamente, qué es esto que aparece aquí. Entonces tú tienes que decir que esto es el anticodón. Eso no tiene ningún margen de duda. Entonces, si esto es el anticodón, el B va a ser el ARN transferente. Y el A dirás, ¿y esta bolita que está unida al ARN transferente qué va a ser? Pues el aminoácido. Y ya, si quieres quedar de 10 de matrícula, de demostrar que tienes unos conocimientos profundísimos de la biología, dirías que el B, mejor que ARN transferente, es el complejo aminosil ARNT, porque aquí arriba tiene adherido un aminoácido y ahí queda FETEM. Vale, pues dicho esto, pasamos al número D, que en este caso vuelve a ser como estas dos flechitas que te apuntan aquí y aquí. ¿Y esto qué es? Pues tú dirías que estos son bases nitrogenadas, pero que justo te está señalando a dos que se encuentran formando este grupo que se llama triplete o codón, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que es más correcto hablar de ese término triplete o codón. Como curiosidad, en un año, en un examen, no se revisó y se escribió condón en vez de codón. Bueno, el E sería el ARN mensajero, el F sería ribosoma, que si quisieras podrías hablar de las subunidades mayor y menor, y en este caso parece que es la subunidad menor, pero como no te aparece diferenciado, realmente entendemos que te está hablando de ribosoma en general. Y por último tendríamos la G, que es un conjunto de bolitas que se van uniendo, entonces es un conjunto de aminoácidos que en este caso van creciendo y van formando el péptido o proteína. Pues ya tenemos listo. ¿Cómo se denomina el proceso de expresión representado? Sería la traducción. ¿Y dónde se lleva a cabo este proceso en la célula? ¡Uy! Interesante. Porque cuando aparecen este tipo de preguntas, a veces cometemos el fallo de ir directamente a lo que se llama antropocentrismo. Pensamos en los seres humanos y decimos célula animal ahí. Entonces vamos al enunciado y en este caso te está diciendo que es en humanos. Por tanto, es una célula animal. Por tanto, significa que tiene unos órganos especiales, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que nombrarlos en este caso.
presten atención a ello porque hay veces que lo ponemos por inercia, ribosoma, ocurre en el citoplasma y, oiga señor, pues que hay otros sitios donde hay ribosomas y hay que nombrarlos, ¿de acuerdo? Pues espero que les haya servido y que se les haya aclarado cualquier tipo de duda que tuviesen. Chao.